en relación a las categorías para ver si un alimento es procesado, ultraprocesado, qué pasa con esto. Hay una clasificación que es un sistema internacional que se volvió muy conocido. Esta clasificación la van a tener en el apunte, así que quédense tranquilos, ya saben, le ponen like a la página y si no se lo pido, me acerco a la fundación y lo pido y se lo vamos a facilitar. Pero esta clasificación internacional clasifica justamente los alimentos en función de su grado y su propósito de procesamiento, ¿sí? ¿Por qué está intervenido ese alimento? Y por ahí retomo una de las preguntas que hacían recién. No lo clasifica en función de las calorías o de los nutrientes o de las porciones. Lo que vamos a evaluar, o lo que evalúan ellos en realidad, es qué pasa en relación al grado y el propósito del procesamiento. Y entonces hay 4 grupos que vamos a ver qué pasa. Tenemos los naturales o mínimamente procesados, que son alimentos que prácticamente no tienen cambios en lo que tiene que ver con su proceso, no fueron prácticamente tocados, ¿sí? Su esencia la mantienen a tope. Pensamos en, por ejemplo, cosas de verdulería, ¿está bien? En donde por ahí hubo un lavado, un corte, en algunos casos un congelado, hay algunas verduras congeladas que igual mantienen bastante, no nos metamos en eso, pero como que de alguna manera se mantiene bastante, casi completa, la esencia del alimento. Esto, obviamente, las legumbres también, ¿sí? Ahora hay legumbres que para conseguir la categoría del sello gluten free, sin TAC, tienen que asegurarse de que en todo el proceso no haya habido alguna contaminación con alguna de estas otras cosas, porque hay gente que tiene celiaquía y que tiene un grado de alergia muy alto, en donde si en algún momento había algo, le puede caer muy mal. ¿Cómo se valida ese sello? Tiene que tener una regulación del ANMAT donde van, lo investigan, ve que está todo bien y ahí le ponen el sello. Si no tiene sello, no quiere decir que por ahí, por ejemplo, una fruta seca, un fruto seco, no quiere decir que necesariamente esté contaminado. Quiere decir que no estuvo observado en ese proceso. ¿Está bien? Obviamente, el riesgo que tiene en la salud es muy bajo, porque son justamente los que más queremos que sucedan, ¿sí? Van a tener en el apunte unas tablitas que son las que están en el manual, en la guía, donde primero una que les armé en relación a la clasificación para que les quede, pero además las tablitas en donde están los grupos de alimentos, para que no se traben ahora si esto es procesado o no es procesado o dónde está. Y entonces en este grupo ya podemos cubrir todos los grupos de alimentos que veíamos antes, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, ¿puedo tener una alimentación con alimentos naturales? Sí, pero si yo me obsesiono con esto, deja de ser saludable, ¿sí? ¿Está bien? Bien, en cuanto a los procesados, son los alimentos naturales, pero tienen algún agregado, a veces de sal, azúcar, más que nada para conservarlo o para realzar algo del sabor. Acá entran algunos de los enlatados, ¿sí? O algunas cosas como el escabeche y esta parte. Pero sostiene en gran medida la esencia del alimento. Los quesos, los yogures, el dulce de leche y las mermeladas entran acá, pero más que nada me queda la idea de las conservas. ¿Está mal la lata de choclo o de jardinera o esas latas? Y no, si es eso, o no comer legumbres, por ejemplo, bueno, que venga enlatado. Ahora, si puedo elegir y tener el choclo y lo hiervo yo, obviamente va a ser de mejor calidad, ¿está bien? Esto tienen un riesgo moderado. Si yo solo me baso la alimentación en relación a esto, tendría que considerar cuánto estoy consumiendo de sal, de grasas y todo esto que hacen para conservarlos o para realzar sabor. Y los ultraprocesados, que tampoco son el demonio, pero bueno, tienen un alto impacto en la salud no positivo, entonces tengo que consumirlos ocasionalmente, ¿sí? Más que nada en ese 20 que hablábamos antes. En esto ya la formulación es industrial, son ingredientes aislados, son ingenieros en alimentos que dicen, creo algo y digo que tiene gusto a algo natural, ¿sí? Y ahí es como que lo trabajan bastante, entonces del original perdió bastante de este camino, ¿no? Y acá entran todas las galletitas, los snacks. Entonces, para que tengan una referencia, piensen en un tomate, el tomate de verdulería, ¿sí? El tomate crudo, así, salido de la huerta,
la salsa de tomate o el cartoncito, ¿no? Donde hubo alguna intervención o algo, o el aderezo ¿no? que le ponemos, claro, o eso que cualquier cosa a base de tomate. Y después leemos en la etiqueta el rótulo nutricional y vemos en los ingredientes y dice saborizantes de tomate, no se olvidaron del tomate. Acuérdense que los ingredientes, cuando leen el rótulo nutricional, donde dice con letra muy chiquita los ingredientes para que traten de evitar que lo leamos, están ordenados en función de la mayor cantidad que tiene de ese ingrediente en ese alimento. Entonces, cuando empieza ingredientes, azúcar, jarabe de verdad, bueno, no va a estar tan bueno por más que después aparezca alguna de estas cosas. Y otro cuadrito que les vamos a acercar es por ahí la diferencia entre light, reducido en, y esas cuestiones, o fortificado. Fortificado es que le agrego, pero después cuando leo el rótulo y por ahí dice fortificado y veo que tiene un 1% de fibra, bueno, por ahí no es significativo lo que le están agregando, pero como dice eso y yo leo esa parte y digo, este alimento está bueno, ¿sí? Entonces, hay un montón de juegos por ahí de palabras de esos que como son más de definiciones, prefiero pasar un poco más porque eso les va a quedar en el papel o digital, digamos, pero es más fácil que lo vuelvan a leer pensando en el alimento que están teniendo ahora posiblemente en la cabeza y que podamos pasar esas otras cosas que no vamos a encontrar por ahí o qué hago con toda esta información, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar también desde otro lugar, nosotros vimos los distintos grupos de alimentos, ¿sí? Otra manera de pensarlo también es en función de los nutrientes y los macro y los micronutrientes. Pero para hablar de macro y micro, ¿qué hablamos cuando hablamos de nutrientes? Son esas sustancias que son normales de nuestro organismo y de los alimentos, que si yo no consumo o consumo en menor cantidad de lo que necesito, me pueden perjudicar en la salud, ¿no? Como que todos necesitamos de estas cosas, hay que ver en qué medida. Por eso también veíamos en lo que tenía que ver con los grupos de alimentos, en qué medida necesitábamos más o menos cada uno de los grupos. Cuando hablamos de los macronutrientes, macro, grande, los necesitamos en mayor cantidad, ¿está bien? Y son los que por ahí más hablamos, que tienen que ver con los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Cuando hablamos de los micronutrientes, dejamos las vitaminas y los minerales. ¿Está bien? No quiere decir que porque necesito en menor cantidad no los necesito. Y muchas veces quedan olvidados. Muchas veces vamos a la suplementación de vitaminas y por ahí no sé si meterme tanto en cuánto estoy tocando estos macronutrientes, sino si estoy en los grupos de alimento, consecuentemente ya tengo esas vitaminas y minerales que necesito. Pero como está muy de moda hablar de esto, también está bueno que tengamos una referencia de qué hablamos cuando hablamos de esto. Entonces, cuando hablamos de los hidratos de carbono, la función principal es que es la fuente preferida de energía, es el combustible. Por eso van a escuchar que los hidratos de carbono son como la nafta de la máquina del cuerpo, ¿no? Su primer objetivo es brindar energía. Es importantísimo y es exclusivo para el cerebro y para los glóbulos rojos, por ejemplo, también. Pero es todo en esta producción del glucógeno muscular. Cuando nosotros hacemos actividad física, más que nada estamos tomando energía de ahí. Hay matices, si no, metemos a profundizar ahí, pero es la idea. Los hidratos de carbono también pueden tener fibra, entonces esto lo que hace es que regula lo que tiene que ver con el tránsito intestinal muchas veces. Esto favorece la fibra de los hidratos de carbono. Las personas que tienen que tener en cuenta qué pasa con la glucemia, el azúcar en la sangre y qué tan rápido sube, si tienen fibra hace que suba, pero no tan rápido como si no tuviera fibra, ¿sí? Y sobre todo nos dan volumen y saciedad. Si yo como hidratos de carbono, por ahí me puedo empezar a sentir satisfecha. Si yo como solamente lechuga o una hoja verde, y por ahí al rato siento hambre. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas decimos que son como los ladrillitos, o van a escuchar mucho que se habla como uno es la nafta, el otro es el ladrillito. Tiene que ver más que nada con la construcción y la reparación de todos los tejidos, de los músculos, del piel, del pelo, las uñas, todos los órganos, todo. Síntesis, y acuérdense que síntesis acá es como otro concepto de que ayudan, digamos, a que se produzca o se dé el proceso
para ciertas enzimas digestivas y metabólicas, tienen que ver con la producción hormonal, la insulina, el glucagón, que a veces la tiroxina, que por ahí les suena. También las proteínas tienen la función de transporte, llevan por la sangre algunas cuestiones, tienen que ver con los anticuerpos, entonces de alguna manera refuerzan nuestro sistema inmune, tienen que ver con el equilibrio o la homeostasis, digamos, de la célula, lo que tiene que ver con el ácido, qué tan ácida está la célula, cuánto se abre y cuánto no, y con los líquidos, nos dan saciedad también. Y en ayunos prolongados también se pueden usar como fuente de energía. Pero fíjense, la lista de tareas que tienen, y el otro, tenés tarea, pero tu principal tarea es ser fuente de energía. Entonces, para repensar. Si yo tengo un equipo, si yo a Messi lo quiero poner de defensa, seguro que lo hace bien porque juega muy bien, ¿no? Pero pongámoslo con lo que mejor hace, teniendo otros que se pueden encargar de esta parte. Lo digo por la tendencia a endemonizar, pues no sé si está del todo bien, a los hidratos de carbono. Y las grasas que hacen, que parecen también las malas, ahí necesitamos de las grasas también. La principal tarea que tienen es la energía de reserva, porque era más fácil, acuérdense de ese hombre primitivo, almaceno, ¿sí? Como de más, aumento un poquitito de peso en invierno, me aísla del frío, una de las funciones es este aislante térmico, y después empiezo a bajar. ¿Pero qué hago? Guardo energía para cuando no voy a comer, empiezo a gastar lo que había ahorrado, ¿sí? Tienen una función de protección de los órganos, también tienen que ver con el transporte de un tipo de vitaminas, también tienen que ver con la estructura de las membranas celulares y del cerebro. Son los precursores de las hormonas esteroides, del cortisol, de la testosterona y de los estrógenos. Y esto explica por qué las mujeres que por ahí bajan mucho el consumo de grasa o que no tienen tanto porcentaje de grasa, ven alteraciones en su ciclo menstrual o se interrumpe, porque no tienen la grasa que necesitan como precursor de estas hormonas. Y el cuerpo, que es muy sabio, dice, yo no me puedo preparar para llevar un hijo en mi vientre con todo lo que podría gastar si no estoy teniendo nada de reserva casi para mí misma, ¿sí? Entonces, no son tan malas, las necesitamos en la medida justa, en tanto sea acorde a todo el resto de la alimentación. Y lo que tienen, que tampoco está mal, es que mejoran mucho la palatabilidad, lo que tiene que ver con el sabor, por eso nos gustan, ¿sí? Porque es mucho más agradable. Nosotros distinguiríamos de los frutos que podíamos comer y de los que eran tóxicos, nuestro hombre primitivo, porque los que podíamos comer eran dulces. Bien, pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? ¿Cuánto necesito de cada uno? De los hidratos de carbono necesito entre el 45 y el 60%. ¿Está bien? De las proteínas entre el 15 y el 20. Y de las grasas entre el 25 y el 35. Para que les quede esquematizado, lo van a encontrar. Pero si yo necesito el 50 para poner el número redondo, de 3, la mitad se lo lleva 1, que son los hidratos de carbono. Y vimos que los hidratos de carbono no son solamente las harinas, la papa, no son solo las P. Hay otras fuentes de hidrato de carbono, como por ejemplo alguna fruta, ¿sí? De las proteínas, que muchas veces nos ponemos un poquitito más o un poquitito menos, bueno, por ahí hay que ver en relación a todo, pero en realidad se lleva entre el 15 y el 20. Más de la mitad de los 2 que quedan se los llevan las grasas. Ahora, no es lo mismo hablar de un tipo de grasas que por ahí se conocen más como buenas o malas, más que saturadas o insaturadas, pero necesitamos grasas, ¿está bien? Y necesitamos también proteínas. Todo acuérdense en esto de la adecuación, en las proporciones que necesito. Y si yo me paso a las vitaminas y los minerales, también los necesito en alguna medida. Hay algunas vitaminas que si yo consumo de más, no pasa nada porque las elimino por orina, pero hay otras que no. ¿Está bien? Entonces atenti con algo del que se mete suplemento vitamínico porque sí, atenti porque por ahí me estoy metiendo algo que no estoy necesitando o no en esa medida. Ahora, como veníamos a hablar del procesamiento de los alimentos, si yo consumo todos los grupos de alimento en esas proporciones, es más probable que si yo quiero adaptar mi relación del porcentaje de masa grasa y el porcentaje de masa muscular, que generalmente está por ahí la mano, teniendo una dieta variada,
que por ahí tenga apenas de déficit calórico si quiero, pero que sea más sostenible en el tiempo, es mucho más saludable que restringir de una a alguno u otro. Y generalmente cuando nos metemos muy en relación a los hidratos de carbono o las proteínas o algo, nos solemos descuidar qué pasa con los micronutrientes. Los hidratos de carbono los podemos dividir en simples o complejos en relación a cómo se están acumuladas, digamos, cómo están las moléculas. Son necesarios todos, pero ¿qué es el dato que les queda? Es que el simple tiene la absorción más rápida de esa energía, ¿sí? Por eso cuando les recomiendan que la mayoría sea hidratos de carbono complejo, que son los que tienen fibra por lo general, es porque dan mayor saciedad y además en el proceso digestivo es más largo, por lo tanto el impacto, los que están interesados en la glucemia y los hidratos de carbono, es más lento, ¿sí? Sube lo mismo, pero más despacito. Es como llegar del punto A al punto B. Yo puedo ir a 100 km/h y tardo algo, o puedo ir a 50 y tardo el doble. Bueno, por eso es esa preferencia. Y en relación a la fibra. De las proteínas, la diferencia que tenemos son las de origen animal, o también que las consideran de alto valor biológico, por lo que puedo finalmente incorporar en mi cuerpo de lo que estoy comiendo, y las proteínas de origen vegetal, ¿sí? Entonces, las legumbres, que también tienen proteínas de origen vegetal, no dejan de ser hidratos de carbono, son muy completas. Por eso es como que vamos con las legumbres, y más que en fijarme si tengo tal porcentaje de hidratos de carbono o tal porcentaje de grasa o tal porcentaje de proteínas. De los ácidos grasos, bueno, habíamos hablado de los saturados y los de insaturados. Las insaturadas, que son esas que por ahí estamos más asociadas a que son las grasas buenas, es las que tienen, que por ahí escucharon hablar con su nombre estelar, el omega 3, el omega 6 y eso, que son el ácido alfa-linoleico y todos esos. Que los encontramos, ustedes lo vieron por ahí en los pescados o en la palta, que se puso más de moda. Por eso preferible eso que las grasas trans, que hablamos de otra cosa, ¿no? Esas sí las podemos evitar. Por eso, en los grupos de alimento, estas grasas buenas están. Por eso las guías proponen mucho más ver los grupos de alimentos que meternos entre macro y micronutrientes, pero el que quiere profundizar hay mucho más material y te clasifica un montón de cosas en relación a todo eso. Entonces, antes de cortar esta parte, un minuto más, les voy a mostrar el plato saludable, que también se los voy a pasar, donde tienen esta idea de la mitad del plato que sean de verduras, y de la otra mitad del plato lo vuelvo a dividir en dos, entonces me queda un cuarto de lo que tiene que ver con los cereales, que incluyen las P, pero también incluyen las legumbres. De acá se van todos con un guiso de lentejas en la mente. Y el otro cuarto de las proteínas, que a veces puede ser un huevo o puede ser alguna de las carnes que pensábamos, y ver si no también cómo lo compenso con las de origen vegetal.